Hola hermosa alma, bienvenida a Crea tu Realidad. Hoy quiero compartir contigo un conocimiento que ha viajado a través de los siglos y que ha transformado la vida de miles de buscadores, el Kybalión. Este libro, escrito en 1908 y basado en las enseñanzas de los antiguos maestros herméticos, nos revela los 7 principios universales que gobiernan toda la existencia. Estos principios no son simples teorías, son llaves eternas que nos permiten comprender el universo, la mente y la vida misma. En este audiolibro escucharás de principio a fin el texto íntegro del Kybalión sobre las 7 leyes herméticas. Prepárate porque este viaje puede cambiar para siempre la forma en que ves tu realidad. Si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte ahora mismo y activar la campanita, porque aquí en Crea tu Realidad compartimos enseñanzas, prácticas y conocimientos que despiertan tu poder creador y te ayudan a transformar tu vida desde adentro hacia afuera. Acomódate, respira profundo y abre tu corazón. Comencemos. El todo es mente, el universo es mental. El Kybalión. Este principio encierra la verdad de que el todo es mente. Explica que el todo, que es la realidad substancial que se oculta detrás de todas las manifestaciones y apariencias que conocemos bajo los nombres de universo material, fenómenos de vida, materia, energía, en una palabra. Todo lo que es aparente a nuestros sentidos materiales, es espíritu, que en sí mismo es incognoscible e indefinible, pero que puede ser considerado como una mente infinita, universal y viviente. Explica también que todo el mundo fenomenal o universo es simplemente una creación mental del todo, sujeto a las leyes de las cosas creadas, y que el universo, en su totalidad, y en sus partes o unidades, tiene su existencia en la mente del todo, en cuyo espíritu vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Este principio, estableciendo la naturaleza mental del universo, explica fácilmente todos los variados fenómenos mentales y psíquicos que ocupan tanto la atención pública en estos días, y que sin tal explicación serían incomprensibles, y desafiarían el tratamiento científico. La comprensión de este gran principio hermético de mentalismo habilita al individuo a comprender fácilmente las leyes del universo mental, y a aplicar las mismas a su bienestar y progreso. El estudiante de hermetismo es capaz de aplicar inteligentemente las grandes leyes mentales, en lugar de usarlas de una manera casual o sin intención. Con la llave maestra en su poder, el estudiante puede abrir las muchas puertas del plano mental y psíquico, y entrar en el mismo libre e inteligentemente. Este principio explica la verdadera naturaleza de la energía, del poder y de la materia, y cómo y por qué todas estas están subordinadas al dominio de la mente. Uno de los antiguos maestros escribió: el que capta la verdad de la naturaleza mental del universo está bien avanzado en el sendero hacia el adeptado. Y estas palabras son tan ciertas hoy, como lo eran cuando fueron escritas por primera vez. Sin esta llave maestra, el estudiante golpea en vano en las puertas del templo del misterio, y no podrá entrar jamás. Sin la posesión de esta llave maestra, la comprensión de los demás principios herméticos es imposible, pues cada uno de ellos depende de aquel para su adecuada explicación y aplicación. La ley del mentalismo es la base de toda la filosofía hermética, y del pensamiento y enseñanza hermética. La aplicación de este principio explica y justifica todos los fenómenos mentales y psíquicos que tanto han ocupado la atención pública en estos últimos tiempos, y que, sin tal explicación, no serían comprensibles y quedarían fuera del dominio de la verdadera ciencia. La comprensión de este principio da al estudiante la llave maestra de los portales de las posibilidades mentales y psíquicas. Este principio permite a uno comprender la naturaleza real de aquello que es llamado espíritu, y cómo se relaciona con el yo interior del hombre, y cómo puede ser alcanzado él mismo. El estudiante de hermetismo obtiene un conocimiento de la verdadera naturaleza del universo, de su esencia y de sus manifestaciones, y se libra de las muchas ilusiones producidas por el pensamiento materialista que tiende a encadenar y a sujetar su mente. Uno de los antiguos maestros escribió: el que comprende la verdad de la naturaleza mental del universo, está bien avanzado en el sendero hacia el adeptado. Y estas palabras son tan ciertas hoy como lo eran cuando fueron escritas por primera vez. Sin esta llave maestra, el estudiante llama en vano a las puertas del templo del misterio, y no podrá entrar jamás. La razón de que tantos pensadores y filósofos se hayan extraviado en su búsqueda de la verdad es que no comprendieron la naturaleza mental del universo. Y en esto se encuentra la explicación de por qué tantos hombres inteligentes,
aunque han aprendido de memoria todas las teorías de las religiones y de las filosofías, se han perdido en el laberinto de contradicciones y paradojas, y no han podido encontrar la verdad. La causa de todo esto está en que no han poseído la llave maestra, el principio de mentalismo. Este principio puede ser explicado de muchas maneras diferentes, pero siempre debe partir de la verdad fundamental de que el universo es mental, de que su existencia misma se debe a la mente del todo. El universo es mental, sostenido en la mente del todo. El todo crea en su mente infinita, de la misma manera que el hombre crea imágenes mentales en la suya, pero infinitamente más grande y complicado, en proporción al poder del todo, en comparación con la mente finita del hombre. Así como todas las creaciones materiales, energéticas y mentales del hombre existen dentro de la mente de aquel que las crea, así también el universo entero existe dentro de la mente del todo. Y dentro de esa mente vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. De la misma manera que el hombre puede crear mundos en su propia mente, así también el todo crea el universo en su mente. Y aunque estas creaciones del hombre no puedan compararse con la creación del todo, en una escala infinita, ambas son análogas en naturaleza. El conocimiento de esta gran verdad permite al hombre captar inteligentemente las leyes del universo mental, y aplicar esas leyes a su propio bienestar y progreso. De esta manera se explica que todo el universo y todos los planos de la vida, de la materia, de la energía y de la mente estén sujetos a las leyes del universo mental. Este es el gran significado del principio de mentalismo. Como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba. El Kybalión. Este principio encierra la verdad de que hay siempre una cierta correspondencia entre las leyes y los fenómenos de los diversos planos de la existencia y de la vida. El antiquísimo axioma hermético se refiere precisamente a esto, y la comprensión de este principio da una clave para resolver muchos de los más oscuros problemas y paradojas de los misteriosos secretos de la naturaleza. Hay planos de vida por encima de los que conocemos, pero cuando aplicamos este principio de correspondencia a ellos, podemos comprender mucho de lo que de otro modo nos sería incomprensible. Este principio es de aplicación universal en los diversos planos, material, mental y espiritual. Es una ley universal. Los antiguos hermetistas consideraban este principio como uno de los más importantes instrumentos mentales por medio del cual el hombre era capaz de rasgar los velos que ocultan lo desconocido a la vista. Su uso podía descorrer en cierta medida el velo de Isis, y hasta dejar ver, aunque fuese fugazmente, la faz de la diosa. Así como todo lo que se manifiesta en cualquier plano tiene su correspondencia en los demás planos, el conocimiento de este principio permite al hombre razonar inteligentemente de lo conocido hacia lo desconocido. Estudiando la mónada, se entiende al arcángel. Nada reposa, todo se mueve, todo vibra. El Kybalión. Este principio encierra la verdad de que todo está en movimiento, todo vibra, nada está en reposo, hechos que la ciencia moderna sostiene y que cada nuevo descubrimiento científico tiende a verificar. Y, sin embargo, este principio fue enunciado hace miles de años por los maestros de la antigua Egipto. Este principio explica que las diferencias existentes entre las diversas manifestaciones de la materia, de la energía, de la mente, e incluso del mismo espíritu, se deben enteramente a las variaciones de vibración. Desde el todo, que es espíritu puro, hasta la forma más grosera de materia, todo está en vibración. Cuanto más alta es esta, tanto más elevada es la posición en la escala. La vibración del espíritu es de una intensidad infinita, tanto que prácticamente puede considerarse como si estuviera en reposo, lo mismo que una rueda que gira rápidamente parece estar inmóvil. Y en el otro extremo de la escala, hay formas de materia tan bajas en vibración que parecen estar en reposo. Entre estos dos polos, hay millones y millones de grados diferentes de vibración. Desde corpúsculos y electrones, átomos y moléculas, hasta mundos y universos, todo está en vibración. Y lo mismo ocurre en los planos de energía y de fuerza, que no son sino grados diferentes de vibración, y también en los planos mentales, cuyos estados dependen de vibraciones. Y hasta en los planos espirituales se percibe la misma ley. El que comprende el principio de vibración ha cogido el cetro del poder, porque conociendo las manifestaciones de esta ley universal puede polarizarse en el grado que quiera, y dominar sus vibraciones a voluntad. Los maestros herméticos logran, por medio del conocimiento de este principio, dominar las vibraciones naturales en el cuerpo y en la mente, y también en las almas de los demás.
El que ha comprendido este principio puede transformar las vibraciones de la materia y de la mente, y hasta de las condiciones de la vida ordinaria. Este principio es de aplicación universal, y explica todos los fenómenos que se observan en la naturaleza, desde los más sencillos hasta los más complejos. El principio de polaridad. Todo es doble, todo tiene dos polos, todo, su par de opuestos, los semejantes y los antagónicos son lo mismo, los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado, los extremos se tocan. Todas las verdades son medias verdades, todas las paradojas pueden reconciliarse. El Kybalión. Este principio encierra la verdad de que todo es doble, todo tiene dos polos, todo, su par de opuestos. Afirma que las cosas semejantes y las que parecen antagónicas no son sino los dos extremos de la misma cosa, con muchos grados diversos entre ambos. El calor y el frío, aunque opuestos, son en realidad lo mismo, consisten simplemente en variaciones de grados de la misma cosa. Lo mismo ocurre con el este y el oeste, con la luz y la oscuridad, con lo grande y lo pequeño, con lo alto y lo bajo, con lo positivo y lo negativo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, aunque diferentes en grado. Los extremos se tocan. Todas las verdades son medias verdades, todas las paradojas pueden reconciliarse. Lo mismo ocurre en el plano mental, el amor y el odio son considerados opuestos, pero en realidad son grados de una misma emoción. Lo mismo sucede con el valor y el miedo, con la fe y la incredulidad. El dominio de este principio permite al estudiante cambiar su propia polaridad mental, así como la de los demás, mediante un acto de voluntad. El arte de polarizarse en el grado que uno quiera constituye una de las partes más importantes de la práctica hermética. Comprendiendo este principio, uno puede transformar el odio en amor, el temor en valor, la duda en fe. El maestro puede transformar lo negativo en positivo, porque comprende que ambos son lo mismo, y que basta con elegir en qué punto de la escala desea situarse. El principio de ritmo. Todo fluye y refluye, todo tiene sus periodos de avance y retroceso, todo asciende y desciende, la oscilación del péndulo se manifiesta en todo. La medida de su movimiento hacia la derecha es la medida de su movimiento hacia la izquierda, el ritmo es la compensación. El Kybalión. Este principio encierra la verdad de que todo se manifiesta en un movimiento medido de ida y vuelta, un flujo y reflujo, una oscilación hacia adelante y hacia atrás, un movimiento semejante al de un péndulo. Este movimiento de ida y vuelta se manifiesta en todas partes, en los movimientos del universo, del Sol, de la Luna, de los planetas, en las estaciones, en la vida y en la muerte de todas las cosas terrenales. En el estado de los animales, de los hombres y hasta de las naciones. Este principio se manifiesta en la creación y destrucción de mundos, en el progreso y decadencia de las civilizaciones, en el auge y caída de imperios, y, finalmente, en los pensamientos, emociones y estados mentales del hombre. El que comprende este principio obtiene la clave para entender muchos hechos que, de otro modo, serían inexplicables. El hermetista reconoce que en todo existe un ritmo constante, una compensación. El movimiento hacia un lado es igual al movimiento hacia el otro, lo que se gana en un aspecto se pierde en el contrario, lo que se sube en un nivel se baja en otro. El maestro, conociendo la ley, puede neutralizar hasta cierto grado sus efectos. Puede polarizarse en el punto en que desee permanecer, y así no ser arrastrado por las oscilaciones del péndulo. Este arte de neutralizar la oscilación es considerado como uno de los más importantes de la práctica hermética. El principio de causa y efecto. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa, todo sucede de acuerdo con la ley. La suerte no es más que el nombre que se le da a una ley no reconocida, hay muchos planos de causalidad, pero nada escapa a la ley. El Kybalión. Este principio encierra la verdad de que todo efecto tiene su causa, y toda causa su efecto. Afirma que nada sucede por casualidad, que todo ocurre de acuerdo con la ley. La suerte no existe. En realidad, no es sino el nombre que se da a causas no reconocidas o no comprendidas. Hay muchos planos de causalidad, pero nada escapa a la ley. El hermetista comprende que todo ocurre conforme a un orden, que cada acontecimiento está vinculado a una causa que lo precede, y que a su vez se convierte en causa de otros acontecimientos. En el plano mental, este principio permite al hombre elevarse por encima de las causas ordinarias. El sabio se convierte en causa en lugar de efecto. No se deja arrastrar como un títere por hilos invisibles,
sino que aprende a mover los hilos. El ignorante se deja llevar, piensa que su vida está regida por la suerte o el destino. El sabio comprende que puede situarse en el plano superior, y dirigir en parte su destino por medio del conocimiento. Aunque no pueda escapar completamente a la ley, puede comprenderla, y mediante esa comprensión elevarse por encima de sus efectos, situándose en el plano de causas más elevadas. El maestro se coloca en el plano superior y domina sus estados de ánimo, carácter, cualidades y poderes, así como el ambiente que le rodea, hasta cierto grado. De este modo, se convierte en un motor consciente, en lugar de un simple engranaje movido por fuerzas externas. El principio de generación. La generación existe por doquier, todo tiene sus principios masculino y femenino, la generación se manifiesta en todos los planos. El Kybalión. Este principio encierra la verdad de que la generación se manifiesta en todo. Todo tiene sus dos principios, el masculino y el femenino. La generación se manifiesta en todos los planos de la vida, material, mental y espiritual. En el plano físico, este principio se muestra en forma de sexo, en el plano superior, toma formas más elevadas, pero siempre está presente. Nada escapa a este principio. En el mundo físico, todo ser, todo organismo, manifiesta ambos principios, masculino y femenino. Ninguna creación es posible sin la unión de ambos. En el plano mental, también existe lo masculino y lo femenino, la mente masculina proyecta, la femenina recibe. De la unión de ambas fuerzas nacen las ideas y las creaciones de la mente. En el plano espiritual, este principio actúa en un nivel aún más elevado, pero siempre con las mismas características. Todo lo que existe necesita de ambos principios para manifestarse. El que comprende este principio posee la gran clave de la creación y la manifestación en todos los planos de existencia. El hermetista conoce que todo acto creador, todo proceso generativo, sigue esta ley universal. Por eso aprende a usarla en su vida, tanto en el plano físico como en el mental y el espiritual. Este principio enseña que lo masculino es lo activo, lo positivo, lo que proyecta, mientras que lo femenino es lo receptivo, lo generador, lo que da forma. Ambos no son opuestos, sino complementarios. Nada puede existir sin la interacción de estas dos fuerzas. Todo ser, toda creación, todo proceso, es el resultado de la acción conjunta de lo masculino y lo femenino. Hermosa alma, acabas de recorrer conmigo las páginas completas del Kybalión y sus 7 principios universales. Estos principios son eternos, no fueron creados para una época ni para una cultura, sino que revelan las leyes invisibles que sostienen la vida, la mente y el universo. Hoy has escuchado que todo comienza en la mente, que lo que está arriba se refleja abajo, que nada permanece inmóvil porque todo vibra, que todo tiene su polaridad, que el ritmo equilibra y compensa, que toda causa genera un efecto y que la generación existe en todos los planos. Cada una de estas leyes está viva en ti ahora mismo, guiando tus pensamientos, tus emociones y tu realidad. Este audiolibro no es un final, sino una puerta que se abre. Una invitación a observar tu vida con nuevos ojos, a comprender que nada es casualidad y que tienes el poder de alinearte con estas leyes para crear conscientemente tu experiencia. Quiero invitarte a que me dejes en los comentarios qué principio resonó más contigo y cómo sientes que puedes aplicarlo en tu vida. Me encantará leerte y compartir este camino contigo. Si este audiolibro ha sido de valor para ti, dale like, compártelo con alguien que necesite escuchar estas verdades y suscríbete a este canal, activando la campanita. Aquí en Crea tu Realidad seguiremos explorando enseñanzas profundas y prácticas que despiertan tu poder creador y te ayudan a vivir en coherencia con el universo. Gracias por haber estado aquí, gracias por abrir tu corazón a esta sabiduría ancestral. Te amo, te abrazo y nos vemos en el próximo video.